Acelerando Empresas, episodio 587. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 587 en que vamos a continuar con el ciclo sobre el libro Paso de Gigante, mi libro que me ha publicado Anaya hace unos meses, y hoy vamos a hablar del apartado ficción, es decir, de la parte de Paso de Gigante, que como es una fábula tiene y cuenta una historia, la fábula, qué técnicas he usado, cómo está montada, los personajes, bueno, todo lo que hay alrededor de escribir esta parte, que es menos habitual, sobre todo para alguien como yo, que no soy un escritor de profesión. Pero antes, recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenéis, por supuesto, el podcast, cursos prácticos en vídeo, el servicio de asesoramiento para búsqueda de inversión, si estáis buscando inversión para vuestro proyecto. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Tenía muchas ganas de publicar este episodio porque realmente hay muchas personas que me preguntan: oye, Frank, ¿cómo has escrito la parte de ficción, la parte literaria de Paso de Gigante? ¿Cómo has sabido hacerlo? Porque me dicen muchos que le ha sorprendido, ¿no?, gratamente esa parte. Es decir, sabían que yo llevaba ya mucho tiempo emprendiendo y que, bueno, este tipo de cosas de métodos y tal, pues lo tenía muy controlado, pero la parte de escribir una novela, en este caso no es una novela exactamente, es una fábula, pero a fin de cuentas es también ficción, pues obviamente es harina de otro costal. Entonces me decían: oye, Frank, ¿esto cómo has aprendido? ¿Qué cursos has hecho? O en fin, ¿cómo has trabajado esto? Y la realidad es que no he hecho ningún curso, ese es el secreto. Es decir, no he trabajado, en fin, con otros autores en desarrollar tramas, ni por supuesto tampoco me lo han escrito, en fin, quiero decir que esto ha sido totalmente genuino. Y pues lo que sí he hecho, y es para mí espectacular, es leer un montón. Es decir, leer mucho sobre métodos de escritura, sobre técnicas de escritura, obviamente de ficción me refiero. Y a partir de ahí, con todo el refrito de todo lo que he leído y de todo lo que he buscado, que he leído una barbaridad, pues ya salió algo más o menos decente, ¿no? Yo espero que os parezca decente a todos. A mí me parece que está bastante bien. Y bueno, pues efectivamente las personas que me preguntaban pues me decían eso, ¿no?, que notaban pues muchos detalles, muchas cuestiones que efectivamente son de no improvisar, sino de saber qué se está haciendo cuando estás escribiendo la trama, el tema del tiempo, el tema de la tensión que hay en el libro, de la evolución, de la transformación de los personajes, muchas cosas que ahí están en Paso de Gigante, y que pues obviamente no es porque, bueno, simplemente se te ha ocurrido, tienes la intuición, sino porque probablemente estás preparado, ¿no? Y efectivamente esa preparación ha sido leyendo. Así que bueno, vamos a comenzar por lo más importante, ¿vale? Lo más importante que hay en el libro, que es para mí el viaje del héroe. Algo de esto comenté ya en el episodio primero, ¿vale? Algo comenté ya cuando empezamos con este ciclo, de que Paso de Gigante no es más que otro viaje del héroe. Efectivamente, el viaje del héroe que, bueno, ya tenemos en tantísimos sitios que pues aparece en El Señor de los Anillos, en Star Wars, en Harry Potter, hasta en Vaiana, bueno, y por supuesto en todas las grandes aventuras históricas, ¿no?, del mundo de la ficción. Pero que claro, obviamente tenía yo que buscar la forma de adaptarlo, o más bien de utilizarlo, ¿no?, de aprovecharme de esa estructura para lo que yo quería, que era una fábula, ¿no? Una fábula no es exactamente un libro de novela, sino que es un libro que te enseña, ¿vale?, por lo menos una fábula de este tipo, que te enseña una lección o lecciones, en este caso, pues lecciones de más bien no ficción. En este caso, pues ya sabéis, ¿no?, el comenzar a emprender. Y bueno, no solamente la parte de negocio, la parte de creación de ideas y puesta en marcha, sino también toda la parte emocional que lleva a emprender, que es bastante potente también en el libro. Entonces, para esto he aprovechado esta estructura del viaje del héroe, y ahí evidentemente, pues bueno, tenía su complicación, ¿no? No es tan sencillo, porque cuando tú estás haciéndolo, bueno, por hacerlo bonito, pues puedes permitirte licencias con el viaje del héroe muy importantes, pero cuando estás intentando
enseñar cosas, pues ya obviamente no puedes hacer cualquier cosa con el viaje del héroe. Básicamente, bueno, el viaje del héroe, ¿en qué consiste? Pues si alguno está perdido, pues sí, consiste en pues un personaje con problemas, pues ya podéis recordar pues Harry Potter o cualquiera de lo que sea, y a partir de lo conocido, es decir, siempre parte la historia de un sitio donde la persona, pues digamos, está en su salsa, ¿vale? Tiene que pasar a los desconocidos, ¿vale? En lo conocido, pues normalmente no está bien, aunque crea el personaje que está bien, pues no está bien. A veces, obviamente, pues es muy claro que no está bien, ¿vale? Y otras veces no, ¿vale? Depende un poco del viaje del héroe, pero bueno, en este caso, si os digo, sí se ve perfectamente que el personaje, en este caso que es Leo, principal en el libro, pues no está bien, ¿no? Entonces, pues hace un viaje hacia lo desconocido, que es en este caso irse al mundo del buceo. Ya pues no voy a hacer un super spoiler hoy del libro, no voy a contarlo todo, pero para que os vayáis orientando, ¿vale? Entonces, en ese viaje, ¿vale? En ese viaje en el que se ve envuelto, que normalmente pues no es un viaje que quiera hacer, ¿vale? En todos los viajes del héroe, en este caso tampoco, a veces sí, de hecho, por ejemplo, en Harry Potter sí, pues parece que como le gusta eso de ir a Hogwarts, pues en este caso no, en este caso es como un poco extraño, ¿no? Ya lo veréis. Y ahora, después, una vez que está haciendo ese viaje o que está en ese desconocido que os decía antes, en ese mundo que no es su mundo habitual, conoce a un mentor. Esto también es muy característico. Es, de hecho, yo creo que base, ¿no? en el viaje del héroe, cualquier viaje del héroe que podáis ver en cualquier libro, cualquier película. Ese mentor, que es la persona en el libro, obviamente, que le ofrece a Leo el reto, tiene un reto que es emprender, y pues bueno, si valida su modelo de negocio le dan 1 millón de euros. Esto no es ningún spoiler porque esto ya sabéis que sale en portada, se puede leer en la sinopsis, es algo que no se oculta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues obviamente pues tiene, pues como todos los viajes, ¿no? Tiene una serie de retos, tiene una serie de tentaciones, tiene una serie de problemas, bueno, y obviamente pues intenta sortearlos, a veces se equivoca y va aprendiendo lecciones, va transformándose, va mejorando ciertas habilidades y ciertos conocimientos y ciertas actitudes. A veces incluso como que se pasa un poco de la raya, es decir, cree que en cualquier viaje del héroe pasa esto, ¿no? Que como que, bueno, ya lo tengo controlado, ya lo sé. Y pues ahí pues a veces se equivoca, a veces acierta, ¿vale? E incluso pues llega un momento en que casi llega a desistir, ¿no? Cuando pues, se ve peor de todo. Y finalmente pues llega a aprender las lecciones de verdad y se transforma, ¿no? Y es la transformación real. Esto pues es como ya pues el culmen normalmente de este tipo de historias. Y finalmente pues ya regresa a casa, normalmente. Puede ser una casa física, puede ser al mundo exactamente anterior, o puede ser que pues una transformación y un regreso en otro plan, ¿no? Filosófico. Esto haría falta mucho para contarlo. Pero bueno, sí que es verdad que, pues, bueno, que vuelve, digamos, triunfante, ¿no? Esto es lo que suele pasar también en los viajes del héroe. Bueno, pues un poco esta es la estructura que tiene Paso de Gigante internamente a grandísimos rasgos, pero sí que es verdad que esta estructura, que está muy probada, que funciona muy bien y que nos hace, digamos, acompañar a la persona en todas estas vicisitudes, ¿no? Que va subiendo, que va bajando, ¿no? Emocionalmente, que le va bien, que le va mal, que le va bien, que le va mal otra vez, pues es algo que funciona muy bien desde los principios de los tiempos, ¿vale? Y como no podía ser de otra manera, pues es mejor aprovechar estructuras que sabes que funcionan, que están en los grandes éxitos desde el principio, como digo, de la que el hombre escribe novelas y escribe ficción. Y pues que, bueno, pues en este caso he podido adaptar, eso sí, ojo, también fijándome mucho en la estructura de las fábulas, pues en este caso, pues empresariales o de desarrollo vital, ¿no? Pues obviamente, El monje que vendió su Ferrari, Padre rico, padre pobre, ¿Quién me ha robado mi queso?, pues La buena suerte, todos esos libros que ya estaban antes que Paso de Gigante, pues también me indicaron el camino, ¿no? Un camino en el que, como os decía desde el principio que publiqué Paso de Gigante, quería hacer un libro pues llevadero, pero con el que se pudiera aprender, que no fuera algo tocho, que no fuera un manual de estos tochos en los cuales pues no hay nada que te, digamos, enganche. Y
pero a la vez que fuera algo práctico, que fuera algo real, que fuera algo que te sirviera. Entonces, bueno, esto es un poco lo que más me ha servido, ¿no? El viaje del héroe, por una parte, y la inspiración en las fábulas que pues ya muchos de nosotros hemos leído. Sin embargo, mi fábula es distinta. Tengo que decir que mi fábula quizás es un viaje del héroe completo. Y además en tiempo real. Me explico. A ver, cuando tú lees, por ejemplo, El mejor que he vendido es Ferrari, o por ejemplo, él es Padre Rico, Padre Pobre, entre otros muchos, ¿no? La mayoría de ellos te cuentan la historia, y puede que incluso sea una especie de viaje del héroe también, en algunos casos, como una anécdota que le cuenta alguien a alguien, ¿no? Esto es muy habitual. Alguien habla en pasado y le dice lo que pasó en cierto tiempo, ¿vale? Esto pasa mucho, yo diría que la gran mayoría, si no la práctica totalidad de los libros que al menos yo conozco que son fábulas, y que, pues, a ver, está bien, ¿vale? Porque, bueno, evidentemente son muy inspiradoras y tienen mucho éxito, pero yo quería llegar un punto más allá. Es decir, yo quería que el viaje del héroe fuera en tiempo real, mientras que sucede la escena. De hecho, en el libro, mientras que el libro va transcurriendo, cada capítulo viene el lugar y viene la hora en la que pasa. Es decir, es como, no sé si recordáis, Expediente X, una serie de la que pues yo fui muy fan, bueno, y todavía lo soy. Te decían siempre, pues no sé, Houston a las 13 horas, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pues así está en el libro, porque quería contar la historia a la vez que la persona lo estaba leyendo. Porque lo que quería transmitir, a fin de cuentas, era que vivieras junto a el personaje y los personajes del libro esa historia en tiempo real. Y bueno, parece que lo he conseguido. De hecho, la gente me dice, oye, me ha encantado porque yo parecía que estaba realmente emprendiendo con esa persona, con ese personaje, ¿no? Cuando estaba haciendo tal cosa o tal otra, o estaba tomando esta decisión o esta otra decisión, pues ahí estaba yo pensando si esa decisión era buena o era mala, o me enfadaba o me alegraba de lo que había hecho, y finalmente, pues bueno, pues después ya descubría lo que pasaba, ¿no? Pero realmente te permite llegar mucho más dentro. Sin embargo, cuando lees una fábula de las normales, como os decía, de algunos de los libros que he citado antes, te la cuentan como, bueno, esto ya sucedió y esto es como te lo que está contándote una historieta, un colega, pero no es el modo de tiempo real, como digo yo, que está en Paso de Gigante. Obviamente esto es más complicado, por lo menos a mí me ha parecido así, porque tuve que hacerlo todo con extremo cuidado para que no se adelantaran cosas, para que pues, tuviera contado todo efectivamente sobre la marcha, con mucho más estilo literario que simplemente que alguien te cuente pues lo que pasó algún día, ¿no? Ahí no tienes por qué entrar en diálogos o entrar en conversaciones, bueno, igual que como si fuera un libro de ficción totalmente, ¿no? Sino que, pues bueno, te vas a un estilo más descriptivo, ¿no? Yo pues llegué acá al sitio, me encontré con tal gente y me pasó tal cosa y después me pasó tal otra y después resolví esto de esta manera o de esta otra. Y si acaso, pues conversé con alguna persona que me dijo tal cosa y después yo hice otra. Ok, vale, eso es el modelo habitual, pero en mi caso no. En mi caso el personaje pues está haciendo en ese momento, es decir, se describe como pues está en un sitio y pues va a hablar con esta persona y le dice pues lo que sea, el otro pues le responde lo otro, pero actualmente, ¿vale? No sé si se entiende la idea, pero para mí esto fue un gran esfuerzo porque quería transmitir esa sensación de viaje compartido con el lector. Así que bueno, pues como digo, esto para mí fue pues también otra de las claves, tercera clave, y ahora tengo que deciros, y voy a descubrir, aunque ya lo había dicho en algún sitio, ¿cómo aprendí a hacer esto de una forma estructurada y bien hecha? Pues bueno, después de leer mucho, que leí, como digo, mucho, sobre pues todo, técnicas de escritura, sobre el viaje del héroe, sobre muchas cosas estas así, descubrí a un autor magnífico, ¿vale? Este autor es un guionista de Hollywood que, pues bueno, ya desafortunadamente no está con nosotros, falleció de forma repentina hace unos años, y se llamaba Blake Snyder. Blake Snyder tiene un libro que se llama Salva el gato, un nombre rarísimo, que pues probablemente no os haga llevar a descubrirlo ni a comprar su libro sobre cómo estructurar guiones, pero que es sinceramente una obra maestra, una obra absolutamente espectacular, y si no es más famoso, en mi opinión, es porque falleció repentinamente en el culmen de su carrera.
Y claro, pues bueno, ya pues es difícil, ¿no? Si tú no promocionas y no vas a sitios, pues bueno, ya empiezas a ser más complicado. Pero es una obra de culto, sobre todo en el mundo de los guionistas, que pues bueno, no es nada fácil de descubrir. Yo lo descubrí pues de casualidad absoluta, buscando referencias y libros sobre este tema, y me cambió absolutamente, hasta el punto de que tenía un 25% ya escrito de Paso de Gigante cuando lo descubrí. Fue en verano de 2019, y realmente fue, bueno, una especie de boom, ¿no? Es decir, cuando empecé las primeras páginas del libro, dije, Dios mío, lo que hay aquí metido. Esto es un tesoro absoluto, ¿vale? Y, pues claro, obviamente, pues digo, mira, ya no puedo modificar más cosas sobre la marcha, ya no puedo, en fin, estar leyendo y a la vez escribiendo, porque además estaba en un momento de escritura muy, muy apasionado. Cuando ya coges el hilo vas avanzando mucho, pero sinceramente creo que esto es demasiado bueno como para obviarlo. Tengo que pararme y tengo que leerme este libro al completo, bien leído, bien subrayado, todo lo que dice, y a partir de allí vuelvo a reescribir probablemente todo lo que tengo reescrito, si puedo aprovechar algo bien, y si no, pues de nuevo, no pasa nada. Tomé esa decisión, paré, una decisión arriesgada, porque yo tampoco tenía mucho tiempo para escribir el libro. Yo quería aprovechar pues el verano, un poquito de septiembre y tal. Por tanto, pues oye, esto me significaba pararme unos cuantos de días a reestructurar, a rehacer tramas y todo esto, porque el método tiene una cosa muy interesante, que es que hace unas fichas, ¿vale? Básicamente te divides la trama en 4 partes. No voy a entrar en mucho detalle porque, bueno, esto lo podéis leer si os interesa este libro. Pongo el link en las notas del programa. Y bueno, pues esas 4 partes en las que divides la trama, tienes una ficha por cada escena, ¿vale? Tienes que hacer un tablón. Yo en mi caso lo hice en Google Presentation, pero la gente se hace tablones de verdad, ¿vale? Tablones como un tablón de madera con fichas en papel o en POSIT, ¿no? Y cada ficha o cada POSIT es una escena. Y además, cada escena es un pulso, un beat, como llama Blake Snyder, que pues dependiendo de en qué momento sea, pues debes darlo de una manera o de otra. Obviamente hay muchísima libertad, pero te permite pues hacer, digamos, valles o incluso picos de tensión o de, pues bueno, de descubrimiento o de frustración, todo ese tipo de cuestiones, o de alegría. Entonces, te permite, obviamente, estructurar mucho mejor la obra y sin tener que, pues bueno, escribir mucho al respecto sobre la estructura que vas a hacer. Yo recuerdo que una vez que me puse a escribir tenía 100 páginas sobre lo que iba a escribir antes de escribir, ¿vale? Pues con esto es un método mucho más lean, por decirlo así, porque esas fichas no tienen por qué ser muy detalladas, al menos no al principio para el planteamiento general. Con lo cual, bueno, pues tuve que hacerme este tablón, tuve que darle varias vueltas hasta llegar a lo que quería decir, aparte de otras centenares de cosas que te dice Blake Snyder que son extraordinariamente importantes. Así que bueno, pues esto me hizo pues retrasarme, entre comillas, pero lo que fue un retraso después fue una aceleración espectacular y que hoy en día ni mucho menos Paso de Gigante sería como es si no hubiera descubierto a este hombre del que, bueno, pues mando un recuerdo al universo, porque desde luego fue una iluminación descubrirlo. Bueno, Salva el gato, pues igual estáis preguntando ¿a qué viene lo de Salva el gato? Bueno, pues lo voy a contar, ¿vale? Salva el gato es una técnica de las decenas que dice en el libro que te permite empatizar con el personaje desde el principio y se utiliza en prácticamente, yo creo que todas las películas. Es decir, en el momento que te presentan el personaje debe hacer algo, un gesto, entre comillas, gratuito, que incluso no tiene nada que ver con realmente pues, la trama, pero que ayuda a que el lector, o en este caso el lector, pero en otro caso pues el que está viendo la película, directamente enganche emocionalmente con el personaje, que quiera que le vaya bien. Y obviamente pues esto es muy importante, ¿no? Porque después te enganches a la trama. Bueno, pues esto lo hace Blake Snyder con Salva el gato, o así lo llama. Es decir, es la típica escena en la que pues por ejemplo va Spider-Man volando por las torres de Nueva York y en el momento que tiene que atrapar a los malos, en la primera escena de la película, pues ve que hay un gato que lo va a atropellar un coche. Si no salva al gato, pues se escapan los malos, pero decide finalmente salvar al gato porque es muy buena gente. Entonces, esto hace que, pues obviamente digamos, ay, mira el corazón que tiene esta persona, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos enganchemos. Pues esto, por ejemplo, es algo que yo hago en el libro y que hace prácticamente todas las películas de una forma o de otra, y libros, de hecho lo podéis comprobar en la siguiente que veáis. Yo siempre lo pillo ya que me he acostumbrado a esto,
pero que bueno, obviamente le da título al libro y es una técnica muy interesante, pero bueno, no es desde luego lo más vital del libro. Lo que pasa es que es muy curioso el nombre y por eso le puso yo creo que el nombre a este libro. Bueno, pues más cositas que he aplicado, no solamente de Blake Snyder, sino también pues de otros que he ido leyendo o incluso de cosecha propia en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, los finales de capítulo. Esto es muy de Dan Brown. Esto de que cuando tú estás terminando el capítulo te quedas enganchado porque te dejan algo ahí, un misterio, algo no sé que no está resuelto y que pues te hace forzar para que leas el siguiente capítulo. Bueno, pues esto también hay, ¿vale? Hay en Paso de Gigante. Lo que pasa es que hay que tener cierto cuidado. No puedes estar constantemente utilizando esta técnica porque ya está pesado, ¿no? Ya parece que te estás quedando con el lector. Así que hay que hacerlo con mesura y con lógica, ¿vale? Con sentido común. Por otra parte, también pues tengo mucha variabilidad en el tamaño de los capítulos, ¿vale? Esto en Paso de Gigante lo veis muy rápido porque algunos capítulos duran 4 páginas, ¿vale? Dicen una escena pues, así muy rápida y otros pues igual pues duran 10, 15, no sé, puede ser. No son en general muy largos, pero esta variabilidad te permite que el tiempo del libro también sea pues como muy interesante. No sabes el siguiente capítulo cuánto de corto o cuánto de largo va a ser y a menudo eso también te genera una sensación de movimiento, ¿no? De que pues todo va quizás fluido, ¿no? En cambio son capítulos muy largos, pues bueno, puede ser pesado, sobre todo para personas que igual no leen habitualmente, que son pues muchos de los lectores que yo esperaba tener y efectivamente así estoy teniendo. Después, obviamente, pues utilizo también técnicas como, por ejemplo, los sentidos. El uso de los sentidos es muy importante. La vista, el olfato, el gusto, ¿no? En el libro se come mucho, se ve mucho, se disfruta mucho en la naturaleza y se ven muchas puestas de sol y se ve agua, se escuchan ruidos de todo tipo, bonitos, feos. Entonces, realmente hay mucho de que vivas la acción. Es decir, que lo que está pasando, como si lo estuvieras oliendo, escuchando, saboreando tú mismo. Y esto creo que también adorna bastante el libro y engancha bastante. Y bueno, en fin, podría estar aquí todo el día porque hay muchísimos detalles. De hecho, las personas que ya sabéis de esto, algunos que sois compañeros incluso de escritura, me habéis señalado, ¿no? Oye, pues aquí utilizas esto y esto también yo lo utilicé en una obra mía. Bueno, pues de esto hay un montón, pero tampoco es cuestión de destriparos ahora el libro para sobre todo aquellos que no lo habéis leído. Así que, bueno, ya sabéis, pasodegigante.com, ahí lo podéis conseguir. Tenéis incluso un extracto gratuito bastante importante de tamaño. Y pues si os engancha, si os gusta, si os aporta, por supuesto, pues podéis quedaros y pillar el original tanto en papel, que está en pues la mayoría de librerías, yo creo que importantes de España, como en online, pues ya sabéis, ¿no? En las tiendas habituales, Amazon y todo esto. Así que bueno, pues sinceramente creo que puede ser de ayuda para mucha gente y sobre todo me encantó esta experiencia de escribir, sobre todo en esta parte de ficción que tuve que desarrollar tanto y fue maravilloso aprenderte todo esto. Y nada más, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!